Buenos días, hermanas. Continuemos la lectura de nuestro alimento diario. Serie Gálatas. El único evangelio, el evangelio de Cristo. Tomo. Seguir el Espíritu para concluir la obra de Dios. Autor, nuestro hermano Pedro Don. Nos corresponde la semana 4, que tiene por título El que antes nos perseguía, ahora predica la fe. Nos corresponde leer el día sábado de la cuarta semana y la lectura bíblica es la siguiente. Mateo, capítulo 13, versículos 55 al 58. Juan, capítulo 7, versículos del 1 al 5. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Capítulo 9, versículo 19, versículo 23. Versículos 25 al 27. Capítulo 11, versículo 2. Capítulo 15, versículos del 12 al 21. Y Gálatas, capítulo 1, versículo 17. Y leemos con oración. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Esto está en Gálatas, capítulo 1, versículos 18 al 19. Repitamos. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Gálatas, capítulo 1, versículo 18 al 19. Amén. La ley y la fe no se mezclan. Después de su conversión de camino a Damasco, Pablo permaneció allí unos días, pero después huyó de allí a causa de la persecución de los judíos que querían matarlo. Hechos capítulos 9, versículo 16, versículo 23 y versículo 25. Probablemente fue en ese tiempo que partió hacia las regiones de Arabia y después regresó nuevamente a Damasco. Gálatas capítulo 1, versículo 17. Luego continúa. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Gálatas capítulo 1, versículos 18 y 19. Pablo no fue bien recibido cuando llegó a Jerusalén e intentó unirse a los discípulos porque debido a su pasado ellos le tenían miedo. Pero Bernabé intervino y convenció a sus compañeros al relatarles cómo Pablo había visto al Señor Jesús. Hechos capítulo 9, versículos 26 y 27. Así que Pablo permaneció con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Versículos 28 al 30. Vale la pena señalar aquí que Pablo estuvo con Pedro durante 15 días, no para recibir instrucciones. Tampoco fue bajo el mandato de Pedro, sino para extender la comunión, puesto que Pedro ya era apóstol antes que él. Es interesante notar que menciona que no vio a otros apóstoles, pero sí vio a Jacobo, el hermano del Señor. Esto es muy extraño porque además de Pedro había otros 11 apóstoles, pero ninguno de ellos estaba allí. Se cree que Pablo especificó que Jacobo era el hermano de Jesús porque no lo consideraba uno de los apóstoles cercanos al Señor. Juan informa que ninguno de los hermanos de Jesús lo siguió durante su ministerio terrenal. Juan capítulo 7, versículo 5. De hecho, a diferencia de Jesús, ellos buscaban notoriedad. Versículos 2 y 3. Sugirieron que él se manifestara al mundo porque querían estatus. El mismo Jesús afirmó que un profeta no era honrado en su propia casa. No fue honrado por sus hermanos de sangre ni por sus compatriotas. Mateo capítulo 13 versículos 55 a 58. A causa de tal incredulidad fueron privados de los muchos milagros que el Señor podía realizar. A pesar de esto, Jacobo llegó a ser un hombre notable entre los discípulos de Jesús hasta el punto de usar su autoridad para mezclar la práctica de la ley con la fe, desviando completamente a la iglesia de Jerusalén del punto central de la fe en su segunda fase.
Hechos capítulo 15, versículos 2 al 21. Posiblemente cuando Pablo subió a Jerusalén en el año 40, Jacobo ya ejercía el liderazgo, tal vez porque era hermano de Jesús y un hombre piadoso, debido a su postura conciliadora revelada en su parecer final en la reunión de Hechos 15 en el año 50, fue elevado a la posición de líder principal por los de la circuncisión, capítulo 11, versículo 2. Por consiguiente, Pedro fue dejado de lado, como también la palabra de los apóstoles. La enseñanza apostólica en el comienzo del vivir de la iglesia trajo mucho vigor a Jerusalén. La iglesia allí se convirtió en un modelo para las demás. Dios necesita a la iglesia en Filadelfia para cumplir su voluntad y traer de vuelta su reino. Esta iglesia tiene como modelo la primera fase de la iglesia en Jerusalén, cuando se guiaba por la perseverancia en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión. Hechos capítulo 2, versículo 42. Sin embargo, este vigor inicial se perdió bajo el liderazgo de Jacobo. El vivir que resultaba del poder de la palabra profética dio paso a una nueva religión, caracterizada por la mezcla de la fe y de la ley. Con esto se pretendía facilitar a los judíos la conversión y el vivir de la iglesia, que se llenó de normas legales. No había más libertad del espíritu. Así pues, decenas de miles de judíos se convirtieron, pero a partir de entonces ya no hubo más señales ni prodigios como prueba de la obra de Dios. Que el Señor libre a su pueblo de situaciones como esta. Oh Señor Jesús. Amén.